Bienvenidos a The Deep Dive. Wow, hoy nos metemos en un tema que está dando mucho que hablar en Chile, seguridad, liderazgo. Y prepárense, la figura de Nayib Bukele. Sí, y lo que me parece fascinante es la fuente que nos compartieron, una discusión en YouTube, en el canal El Patriota, realmente refleja, digamos, una sensación de urgencia, ¿no? De frustración que muchos chilenos están sintiendo. Totalmente. Y lo que más me llamó la atención, o sea, parece una encuesta ahí en el video y muestra un apoyo, no sé, considerable a un estilo de liderazgo, digamos, como lo diríamos. Poco convencional, que recuerda un poco a cierto presidente de El Salvador. Ahí está la encuesta CADEM, es que las cifras son impresionantes, o sea, 81% de los chilenos ven a Bukele de forma favorable y un 42% incluso desearía un líder similar en Chile. Esas cifras son fuertes. Mucho de la ansiedad, ¿no? Con respecto a la seguridad y el deseo de acciones más contundentes. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué hace que este fenómeno Bukele sea tan atractivo? Sobre todo en un contexto como el chileno, ¿no? Bueno, para entenderlo, creo que tenemos que irnos a la raíz del asunto, ¿no? Y es este concepto de mano dura que Bukele ha aplicado en El Salvador. O sea, es innegable que sus medidas han logrado reducir la tasa de homicidios drásticamente, pero también han generado muchísima preocupación por, bueno, posibles violaciones a los derechos humanos y tendencias autoritarias. Y está la tensión que se siente en el video, ¿no? O sea, por un lado están quienes abogan por medidas de seguridad más estrictas, aunque eso implique, no sé, flexibilizar ciertas normas, y por otro lado quienes priorizan, bueno, las libertades democráticas, el debido proceso. Sí, y ahí es donde creo que es fundamental evitar caer en la trampa de este falso dilema, ¿no? Seguridad versus libertad. Porque se suele olvidar que los países más seguros del mundo son democracias, mientras que los más peligrosos tienden a ser regímenes autoritarios. Entonces, esa ecuación de mano dura igual a seguridad no se sostiene si la analizamos en profundidad. Y en el video presentan estas perspectivas tan contrastantes, ¿no? A veces con un tono bastante acalorado, ¿eh? Me llamó la atención la historia de un padre chileno que expresaba su frustración. Aquí, te refieres al que comentaba que sus hijos no pueden comprar una vivienda y que están considerando emigrar por los altos costos. Claro. Es un testimonio muy, muy poderoso porque ilustra un sentimiento de desilusión que va más allá de la delincuencia, ¿no? Claro, porque refleja problemas de fondo, como la especulación inmobiliaria, que genera esta inestabilidad y esa sensación de que el sistema actual no está funcionando. Y ahí es donde la figura de un líder fuerte que promete soluciones rápidas sin importar los métodos puede resultar atractiva para algunos. Pero como bien mencionas, el debate no se limita solo a percepciones, ¿no? En el video también se discute sobre las cifras de criminalidad en Chile. Sí, de hecho, un panelista citaba datos oficiales que muestran una disminución de homicidios bajo el gobierno actual, mientras que otro argumentaba que esas cifras no reflejan para nada la realidad que viven muchos ciudadanos. ¿Cómo podemos interpretar estas visiones tan divergentes? Bueno, creo que es fundamental analizar los datos con ojo crítico, ¿no? Si bien las estadísticas pueden ofrecer información valiosa, también pueden ser engañosas si se sacan de contexto. Entonces hay que considerar sus limitaciones y también reconocer la validez de las experiencias personales, aunque no coincidan con las cifras oficiales. Es como ese dicho, las estadísticas son como los bikinis. Muestran mucho, pero esconden lo esencial. Y hablando de cambios, al final del video se menciona la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública en Chile. Exacto. Esto es un giro inesperado que añade una nueva capa al debate, ¿no? ¿Será este ministerio una respuesta genuina a las preocupaciones ciudadanas o una estrategia para, digamos, calmar las demandas de mano dura sin llegar a los extremos de Bukele? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Esta nueva institución podría ser un intento de equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los principios democráticos. Una especie de Bukele moderado, por así decirlo. Es una posibilidad interesante. Quizás el gobierno busca mostrar un compromiso con la seguridad sin recurrir a las tácticas represivas que caracterizan al régimen de Bukele. Pero la pregunta es, ¿serán suficientes para satisfacer a quienes anhelan un cambio drástico? Y aquí volvemos a la pregunta central, ¿no? ¿Es justificable sacrificar principios democráticos en nombre de la seguridad? ¿Se puede lograr un equilibrio entre ambos sin comprometer ninguno? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no hay respuestas fáciles. Lo que sí sabemos es que este debate tan apasionado en Chile y en otras partes del mundo demuestra la importancia de estos temas. Y su complejidad. Apenas hemos arañado la superficie, pero ya vemos cómo las experiencias personales, las ideologías políticas e incluso los datos estadísticos se entrelazan para crear una narrativa, bueno, llena de matices y controversia. Es un recordatorio de que estas conversaciones exigen una reflexión cuidadosa y la voluntad de considerar diferentes perspectivas.
perspectivas. Y quizás lo más importante, una sana dosis de escepticismo hacia las soluciones simples y las respuestas fáciles. Bien dicho. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestro análisis, me gustaría hacer una pausa para que nuestros oyentes reflexionen sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Hemos explorado las diferentes aristas del modelo Bukele y los posibles riesgos y beneficios de priorizar la seguridad por encima de ciertos principios democráticos. Pero aún queda mucho por analizar. Siguiendo con este análisis, es crucial reconocer que, si bien las tácticas de Bukele han dado resultados innegables en la reducción del crimen, esto ha tenido un costo. Sin duda. O sea, la erosión de las instituciones democráticas, la supresión de la disidencia, el desprecio por los derechos humanos, no son preocupaciones abstractas, tienen consecuencias tangibles para la vida de los ciudadanos. De hecho, el video que estamos analizando toca este tema, aunque indirectamente, a través de apasionado discurso de uno de los panelistas. Te refieres al que argumenta que, si bien entiende el deseo de un líder fuerte, teme que sacrificar los principios democráticos lleve a una sociedad más peligrosa e inestable a largo plazo. Exacto. Es que es fácil a lo mejor llevar por la promesa de soluciones rápidas, ¿no? De acciones decisivas, sobre todo ante problemas tan urgentes como la delincuencia y la inseguridad. Pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que las soluciones autoritarias a menudo crean más problemas de los que resuelven a largo plazo. Y lo que me parece interesante es que el video no rehúye mostrar esos puntos de vista opuestos, ¿no? Permite a los panelistas articular sus perspectivas incluso cuando chocan, lo que crea una discusión, digamos, más matizada que invita a la reflexión. Es cierto. Te obliga a lidiar con la incómoda realidad de que no hay respuestas fáciles y que personas bien intencionadas pueden llegar a conclusiones muy diferentes sobre la mejor manera de abordar desafíos complejos. Es casi como si nos pusiera a nosotros, los que estamos analizando este material, en el papel de jurado. Me gusta esa analogía. Y como jurados, necesitamos evaluar todas las pruebas con ojo crítico. Por ejemplo, uno de los panelistas afirma que el éxito de Bukele en la reducción del crimen demuestra que los métodos autoritarios son más efectivos que los democráticos. Pero como ya hemos comentado, ese argumento pasa por alto el hecho de que muchos países democráticos han logrado tasas de criminalidad bajas sin recurrir a tácticas autoritarias. Países como Canadá o Japón, por ejemplo, tienen altos niveles de seguridad sin sacrificar las libertades civiles. Exacto, es un ejemplo clásico de correlación que no implica causalidad. El simple hecho de que dos cosas sucedan juntas no significa que una cause la otra. Y también ignora las posibles consecuencias a largo plazo de la erosión de las instituciones y normas democráticas. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esas consecuencias? El video no profundiza en este punto, pero creo que es algo que nuestros oyentes deberían considerar. Claro, cuando se concentra el poder en manos de una sola persona o un grupo pequeño y se debilitan los controles y equilibrios que previenen el abuso, se crea un sistema vulnerable a la corrupción, a la tiranía. Y una vez que esas salvaguardas desaparecen, es muy difícil restaurarlas. Entonces, aunque la idea de un líder fuerte pueda parecer atractiva a corto plazo, es fundamental sopesar los posibles costos a largo plazo. Es como si estuviéramos tentados a tomar un atajo peligroso para llegar a nuestro destino más rápido, sin considerar los riesgos que implica. Precisamente. Y ahí es donde entra en juego la analogía del péndulo, que se utiliza a menudo para describir los cambios políticos. Cuando las sociedades se inclinan demasiado en una dirección, ya sea hacia el autoritarismo o hacia un liberalismo excesivo, a menudo se produce una reacción que las lleva a oscilar en la dirección opuesta. Está sugiriendo que, incluso si un líder al estilo de Bukele lograra avances a corto plazo en materia de seguridad, a la larga podría crear condiciones que conduzcan a una mayor inestabilidad e inquietud. Es una posibilidad que vale la pena considerar. Y no se trata solo de una hipótesis. Hemos visto este patrón en varios países a lo largo de la historia. Recordemos lo que sucedió en algunos países latinoamericanos durante las dictaduras militares del siglo XX. Un enfoque en la seguridad a expensas de la libertad que a largo plazo generó más violencia y represión. Lo cual nos devuelve a la situación en Chile. El video termina con una nota bastante ambigua. El anuncio del nuevo Ministerio de Seguridad Pública deja muchas preguntas sin respuesta. Sí, es un final de suspenso, sin duda. ¿Será este nuevo ministerio un intento genuino de abordar las preocupaciones ciudadanas dentro de un marco democrático? ¿O será una cortina de humo para apaciguar a quienes piden un enfoque más autoritario? ¿Y cómo afectará el debate actual sobre el equilibrio entre seguridad y libertad en Chile? Estas son preguntas que seguirán debatiéndose y cuestionándose en los meses y años venideros. Es un recordatorio de que la política es un proceso dinámico y que las decisiones que se toman hoy pueden tener consecuencias de gran alcance para el futuro. Y en ese sentido, la figura de Bukele y su mano de Honduras se convierten en un espejo para Chile.
una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir y cómo equilibrar la necesidad de seguridad con la defensa de los valores democráticos. Y para seguir reflexionando sobre este complejo tema, vamos a adentrarnos en la última parte de nuestro análisis, donde exploraremos el papel de los medios de comunicación y la opinión pública en este debate, cómo influyen las narrativas mediáticas en la percepción ciudadana, qué lecciones podemos aprender de la experiencia de El Salvador con el liderazgo de Bukele. Quédense con nosotros. Y retomamos nuestro análisis del fenómeno Bukele en Chile. Ahora, como adelantábamos, nos vamos a enfocar en el papel de los medios y la opinión pública en este debate. Claro, porque al final el video que hemos estado analizando con sus argumentos tan apasionados y su encuadre, digamos, provocador, es un producto del panorama mediático actual y está resonando en una parte importante de la población chilena. Y no podemos ignorar el nombre del canal que lo produce, ¿no? El Patriota, que ya nos da una pista sobre la perspectiva desde la que se aborda el tema. Totalmente. El propio nombre, ¿no? Evoca un sentimiento de nacionalismo y defensa, digamos, a ultranza de ciertos valores. Y la forma en que está editado el video, la música dramática, los fragmentos de sonido seleccionados, las imágenes visualmente impactantes, todo contribuye a crear una narrativa que apela más a las emociones que presentar un análisis neutral de los hechos. Es como si estuvieran contando una historia con héroes y villanos, con distinciones claras entre el bien y el mal. Y en esta narrativa, Bukele se presenta como el líder fuerte, ¿no? Decidido, que no teme romper las reglas para hacer las cosas. Mientras que aquellos que expresan su preocupación por sus métodos son pintados como débiles o desconectados de la realidad. Es un ejemplo clásico de lo que se llama infoentretenimiento, donde las líneas entre la información y el entretenimiento se desdibujan. Y es increíblemente eficaz para captar la atención e influir en las opiniones, especialmente cuando las personas se sienten, ansiosas o inseguras sobre el futuro. Y no olvidemos el poder de las redes sociales, ¿no? Para amplificar estas narrativas y crear cámaras de eco, donde las personas están expuestas principalmente a información que confirma sus creencias existentes. Totalmente de acuerdo. Los algoritmos están diseñados para mantenernos enganchados y a menudo eso significa alimentarnos con contenido con el que ya estamos predispuestos a estar de acuerdo. Es una receta para la polarización, ¿no? Y dificulta mantener conversaciones constructivas entre personas con ideologías diferentes. Entonces, ¿cómo podemos navegar por este complejo panorama mediático y tomar decisiones informadas cuando nos bombardean constantemente con narrativas opuestas e información a menudo cargada de emociones? Esa es la gran pregunta. Y no hay una respuesta, digamos, fácil. Pero creo que el primer paso es desarrollar un sano escepticismo hacia todas las fuentes de información, incluso aquellas que se alinean con nuestras propias creencias. O sea, no tomar todo al pie de la letra, ¿no? Incluso si proviene de una fuente en la que confiamos o de una plataforma que frecuentamos. Exacto. Preguntarnos quién produce el contenido, ¿no? ¿Cuál podría ser su agenda? ¿Qué información podría estar omitiendo, minimizando? Y tratar de buscar perspectivas diversas, incluso aquellas que desafíen nuestras suposiciones. Se trata de ser un consumidor activo de información en lugar de un receptor pasivo. Requiere esfuerzo, pero es crucial para tomar decisiones informadas, especialmente en una democracia donde nosotros, los ciudadanos, tenemos el poder de dar forma al futuro. Y creo que el debate sobre un liderazgo al estilo de Bukele en Chile es un ejemplo perfecto de por qué esto es tan importante. Es un tema con consecuencias de gran alcance y exige una consideración cuidadosa, una comprensión matizada y una voluntad de abordar la complejidad. Totalmente. Y para terminar, volviendo a la persona que nos envía este material, ¿qué mensaje podríamos dejarle después de esta profunda inmersión en el fenómeno Bukele y su posible influencia en Chile? Yo le diría que la elección entre seguridad y libertad rara vez es sencilla y que las consecuencias de esas elecciones pueden ser profundas. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad participar en estos debates con atención, con empatía y con un compromiso con los valores democráticos. Informarse, analizar críticamente la información y no tener miedo de cuestionar las propias ideas preconcebidas son claves para construir un futuro mejor. Y recordar que la conversación no termina aquí. Seguir explorando estos temas, participar en un diálogo constructivo y usar la voz para dar forma al futuro que deseamos para Chile y para el mundo es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima. Sigan siendo curiosos, comprometidos y cuestionándolo todo.